días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Cátedra de Psiquiatría. Nosotros les vamos a hablar sobre los fármacos antipsicóticos de segunda generación. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es la historia de estos. Primero, tenemos que los fármacos antipsicóticos de segunda generación también son conocidos como antipsicóticos atípicos. Son un grupo de medicamentos utilizados para los trastornos psiquiátricos, especialmente para la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Estos fármacos se desarrollan como una mejora con respecto a los antipsicóticos de primera generación que tienen limitaciones en términos de efectos secundarios y eficacia. Como primero, en lo que tenemos de la historia de los antipsicóticos de segunda generación, involucra varios hitos importantes en el desarrollo de los medicamentos, como por ejemplo tenemos el primer hito que fue el descubrimiento de la clozapina en los años 60. La clozapina se considera el primer antipsicótico de segunda generación, aunque se desarrolló en la década de 1950, no fue hasta la década de 1960 que se reconoció su capacidad para tratar la esquizofrenia de manera efectiva sin causar alguno de los efectos secundarios graves asociados con los antipsicóticos de primera generación. Sin embargo, la clozapina también estaba vinculada a un riesgo potencial de agranulocitos, un trastorno de la sangre, lo que limitó su uso. Como segundo hito tenemos lo que es el desarrollo de antipsicóticos más seguros. Esto se dio entre la década de los 80 y los 90. A medida que avanzaba la investigación, se comenzaron a desarrollar otros antipsicóticos de segunda generación que tenían menos probabilidad de causar efectos secundarios motores graves, como los movimientos involucrados asociados con los antipsicóticos de primera generación. Por ejemplo, los anticóticos incluyen la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. Estos medicamentos demostraron ser efectivos para tratar síntomas psicóticos, mientras presentaban una menor incidencia de los efectos secundarios motores. El tercer hito tenemos como avances en mecanismos de acción. Esto se dio entre el 90 a los 2000. A medida que se profundizó la investigación de los antipsicóticos de segunda generación, se encontraron diferencias en los mecanismos de acción en comparación a los antipsicóticos de primera generación. Los antipsicóticos de segunda generación se dirigieron a una variedad de receptores cerebrales, incluidos los receptores de serotonina y dopamina, de manera más selectiva, lo que se creía que contribuiría a su perfil de efecto secundario más favorable. Y como cuarto hito en la historia tenemos la diversificación de opciones. Esto se dio en el año 2000 en adelante. A lo largo de las décadas siguientes se desarrollaron y se aprobaron más antipsicóticos de segunda generación, a lo que se dispuso que a los médicos y los pacientes una mayor y gran variedad de opciones para tratar trastornos psicóticos. Estos medicamentos continúan refinando sus perfiles de eficacia y secundarios. Es importante tener en cuenta que aunque los antipsicóticos de segunda generación generalmente presentan un perfil secundario más favorable en comparación a los de primera generación, aún pueden causar efectos adversos. Y es fundamental que los pacientes sean supervisados de cerca por un profesional de la salud durante su uso. Cada paciente puede responder de manera diferente a estos medicamentos, por lo que la elección del tratamiento debe basarse en una evaluación individualizada de los riesgos y beneficios. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de los antipsicóticos de segunda generación. Vamos a tener que estos fármacos también se los conocen como antipsicóticos atípicos y su uso se va a basar principalmente en trastornos psicóticos como son la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Tenemos también que estos fármacos se caracterizan por tener un perfil de efectos secundarios y mecanismos de acción diferentes en comparación a los antipsicóticos de primera generación.
De una manera muy general, vamos a decir que estos actúan bloqueando los receptores de dopamina más selectivamente que otros antipsicóticos convencionales. Y, y debido a que se los eligen, estos se los eligen ya que tienen una mayor eficacia tanto en síntomas positivos, por ejemplo, delirios y alucinaciones, y como para síntomas negativos como son la retracción social, el aplanamiento emocional, los cuales son característicos de la esquizofrenia, y a su vez también porque estos van a reducir los efectos extrapiramidales. Además, no se nos mencionan que estos presentan una mayor unión a los receptores de serotonina, con lo que van a contribuir a las acciones antipsicóticas, ya que actúan sobre los síntomas positivos. En tanto a su clasificación, sabemos que estos se clasifican en fármacos de primera, segunda y tercera generación. A los de primera generación van a pertenecer la clorpromacina, el haloperidol, la flufenacina, la tioridazina y la perfenacina. Mientras tanto, en los de segunda generación, o los que nos corresponde hablar a nosotros, conocidos como atípicos también, vamos a tener en primer lugar la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, también van a pertenecer a este grupo las cipras, la acenapina y la luracidona. Y en tanto a los de tercera generación, en estos vamos a tener a la aripiprazol, y la carapramacina y el brexpiprazol. Es importante que tengamos en claro algunas de sus diferencias y como principal vamos a tener que estos atípicos van a tener menores efectos adversos. Uno de estos, por ejemplo, una de las diferencias principales en los convencionales es que estos van a producir sedación, van a producir distonías, rigidez muscular, temblores, elevaciones en las concentraciones de prolactina, lo que puede llevar a una galactorrea. Pueden aumentar de peso y tener un menor umbral convulsivo en pacientes que tienen convulsiones o un riesgo elevado de desarrollarlas. A diferencia de los atípicos, que estos van a ser mucho menos propensos a causar efectos extrapiramidales, incluyendo lo que es la disonancia tardía. Y asimismo, otra de los efectos negativos que repercuten en esto es que pueden causar síndrome metabólico. El mecanismo de acción de los antipsicóticos de segunda generación es bastante interesante, pero para entenderlo de forma profunda, tenemos que entender la psicopatología de la psicosis. En este caso van a estar involucradas dos moléculas bastante importantes, las cuales son la dopamina y la serotonina. Las vías principales de la dopamina, como lo vemos aquí a la izquierda, son la mesocortical, la mesolímbica, la nigrostriatal y la tuberoinfundibular. La vía mesocortical en la psicosis se va a encontrar hipofuncional, va a presentarse de manera hipofuncional y va a estar relacionada con los síntomas negativos de la esquizofrenia, como lo son el apagamiento afectivo, la bulia, la anhedonia y la amotivación. Luego tenemos la vía mesolímbica, la cual va a estar relacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia, las cuales son las ideas delirantes, la conducta extravagante y desorganizada y sobre todo las alucinaciones, tanto auditivas como visuales. Tenemos la vía nigrostriatal, la cual va a estar relacionada con el movimiento voluntario y funcional, y tenemos aquí a la vía tuberoinfundibular, en la cual la dopamina va a tener un papel inhibitorio. Va a inhibir a la producción de la prolactina en las células lactotrofas de la glándula pituitaria. Aquí tenemos a la serotonina y a la dopamina comparadas en su producción. La dopamina comienza con tirosina, que se transforma en L-dopa y al final en dopamina, que termina en lo del botón sináptico. Similar ocurre con la serotonina, que comienza como triptófano, luego se transforma en 5-HTP y luego en serotonina. Esta serotonina también activa aumenta la producción de dopamina. ¿Cómo lo veremos más a continuación? Aquí tenemos un verso para que entiendan una diferencia y una comparación de
la molécula típica y una molécula de segunda generación. En este caso, la molécula típica, aquí la vemos que va a bloquear el receptor de dopamina 2, ¿ya? Mientras que la molécula atípica va a tener un agonismo parcial de la dopamina 2, y va a bloquear lo que vendría a ser el receptor de serotonina 5-HT2A, como lo vemos aquí en la neurona piramidal glutamatérgica, se va a encontrar inactivada por este receptor. Aquí lo ven, esta es la molécula, como lo ven, inactivada. Entonces, la serotonina, al no poder unirse al receptor 5-HT2A porque está bloqueada, va a unirse al 5-HT1A, ¿ya? Y en este caso va a efectuar lo que podría ser un bloqueamiento de la producción de GABA por parte de la neurona GABA y la neurona dopaminérgica, ¿ya? Que va a producir la producción de dopamina. Aquí tenemos la vía nigroestriatal, que aquí en nuestra molécula vamos a ver cómo bloquear las receptores de dopamina, y aquí vemos cómo se produce dentro de la neurona la dopamina, ¿ya? En este caso, aquí tenemos a la serotonina, cómo estimula la producción de dopamina. En cambio, cuando hablamos de la molécula de segunda generación, tenemos aquí cómo va a bloquear a los receptores de dopamina, ¿ya? Y a su vez los receptores de serotonina. Esto va a causar que no se vean las complicaciones tales como el síndrome extrapiramidal, y a su vez no vamos a ver la producción de prolactina en las células lactotrofas por la parte de la glándula pituitaria. Vemos que normalmente los antipsicóticos de primera generación solamente bloquearían lo que deberían ser los receptores de dopamina. Entonces, los receptores de serotonina estarían libres, ¿ya? Pero en este caso, el antagonista, la molécula de segunda generación bloquearía, ¿ya? Antagonizaría esta unión de serotonina, por lo cual no se produciría esta prolactina. La prolactina fue descubierta en el año de 1958 y fue el prototipo de estos fármacos antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿no? Creando así una revolución en lo que es el tratamiento de la psicosis, ya que no solamente actuaba a nivel del receptor D2, sino que también lo hacía a nivel del receptor serotoninérgico 5-HT2A, antagonizando dicho neurotransmisor, lo cual era valioso, ya que disminuía así los síntomas negativos, lo cual no hacía los fármacos de primera generación. Además, no causaba lo que eran los síntomas extrapiramidales, tampoco causaba lo que eran las disfinencias tardías y no aumentaba los niveles de prolactina. También se ha visto que disminuye el riesgo de suicidio en los pacientes esquizofrénicos, y asimismo disminuye lo que es la agresividad y violencia en estos pacientes. Dentro de los efectos adversos, el más letal es que puede causar a nivel de médula ósea agranulocitosis, una fatalidad entre 0.5 a 2%. Además, se ha visto que puede causar, está relacionado con riesgo de miocarditis. Asimismo, puede causar lo que es sedación moderada severa debido a su gran afinidad por el receptor H1 y M1, y también causa lo que son alteraciones cardiometabólicas, como el aumento de peso, el aumento de triglicéridos, causando dislipidemias, y el aumento de la resistencia a insulina, causando diabetes. Y en pacientes epilépticos se ha visto que también puede causar episodios epilépticos en estas personas. La dosis suele ser entre 150 y 450 miligramos vía oral. Puede ser una vez al día o dos veces al día. La presentación comercial que viene es como Leponex o Cloxin, y vienen comprimidos de 100 miligramos. El siguiente fármaco es la olanzapina, el cual es la hija de la clozapina. Este fue descubierta en el año de 1990, la cual tiene mejores características que la clozapina. Entre ellas es que es más potente. Además, se suele unir a receptores como D3, 5-HT1A, 5-HT2C y 5-HT6, aumentando así su efecto en el tratamiento de la psicosis, ayudando a lo que son en las alteraciones ya sea cognitivas o afectivas de dichos pacientes.
Además, tiene la gran ventaja de que no causa agranulocitosis, tampoco causa los síntomas extrapiramidales, tampoco eleva la prolactina y va a producir menos sedación. El inconveniente es que uno cuesta más que la clozapina y otro es el antipsicótico que se ha visto que tiene más riesgos cardiometabólicos, es decir, el aumento de peso, dislipidemia y resistencia a la insulina. Se ha visto que además puede mejorar el humor en los pacientes esquizofrénicos, se puede usar en el trastorno bipolar y también se puede usar en la depresión resistente a fármacos, más aún cuando se lo relacionas con antidepresivos como son las fluoxetinas. La dosis suele ser entre 10 a 12 miligramos vía oral antes de acostarse, ¿no? Y también es un fármaco bien tolerado, es decir, que se puede usar incluso dosis mayores a 40 miligramos si se lo desea. Las presentaciones comerciales están como ciprexina, Ciprexa y Olzapin, en comprimidos de 5 y 10 miligramos. Y también otra ventaja es que se puede dar intramuscularmente en 10 miligramos. La quetiapina fue descubierta en el año de 1984, pero la FDA lo aprobó en el año de 1997. Este fármaco de aquí tiene muchas interacciones, ya sea a nivel de receptores, dependiendo de la dosis y dependiendo de la presentación, por lo cual se lo considera más que un antipsicótico, ya que tiene otras propiedades. Entre ellas, va a ser que bloquea el transportador de norepinefrina, además es antagonista del receptor 5HT2C y tiene agonismo parcial con el receptor 5HT1A, por lo cual se puede usar también como antidepresivo, incluso como hipnótico. De hecho, este fármaco es un hipnótico ideal y es el más sedante de la familia de estos fármacos atípicos. Suele venir en dos formulaciones, como inmediata y prolongada. La inmediata va a ser aquella que en pocos minutos, horas, va a tener su mayor efecto. Pero el inconveniente es que este efecto va a ser por poco tiempo. En cambio, la prolongada va a demorar más en alcanzar su efecto y va a demorar más en su uso. Por lo cual, se suele usar la prolongada, ya que solamente se suele dar una vez al día, en cambio la inmediata suele darse hasta 2 veces al día. Las presentaciones de este fármaco tienen entre 50, 300 y 800 miligramos, dependiendo para nuestro objetivo utilizar. Por ejemplo, si queremos tener su efecto hipnótico, lo usamos a 50 miligramos. Si queremos un efecto antidepresivo, a 300 miligramos, o si queremos un efecto antipsicótico, usamos 800 miligramos. Además, no va a causar lo que son síntomas extrapiramidales, ni va a elevar la prolactina. Y se ha visto que es de gran utilidad en pacientes con Parkinson y con psicosis. Como efectos adversos, lo mismo, trastornos metabólicos, dosis moderadas altas, y también debe darse antes de acostarse, sobre todo lo que es la forma inmediata, ya que, como dije, es un potente hipnótico. La dosis suelen ser entre 150 a 375 miligramos, vía oral 2 veces al día, en caso de que sea una formulación inmediata, y si es una formulación prolongada, puede darse de 400 a 800 miligramos, vía oral. La forma de cromalización se le encuentra como 0-kel y se encuentra en comprimidos de 25, 50, 100, 200 y 300. Muy importante, nunca iniciar con dosis muy altas por el efecto hipnótico que tiene. Dentro de la familia de las donas tenemos la risperidona, la cual se descubrió en el año de 1992. Es el fármaco antipsicótico de segunda generación más prescrito a nivel mundial y actúa casi en misma proporción en el receptor 5H2A y DS2. Es útil en pacientes con esquizofrenia y pacientes con manía bipolar, como ya que ayuda a lo que es la agresividad, la autolesión, las rabietas y los rápidos cambios de humor en estos pacientes. Asimismo, se usa en el tratamiento de irritabilidad en pacientes con trastorno autista, en niños y adolescentes. Un inconveniente es que puede causar a dosis altas, lo que son síndromes extrapiramidales, y además es fármaco de segunda generación que causa más ginecomastia. Asimismo, va a causar trastornos metabólicos. La dosis suele ser entre 4 a 10 miligramos vía oral al acostarse, ¿no? La forma de presentación viene como bobal o como espirón, en comprimidos de 1, 2 y 3 miligramos,
y también en soluciones de 1 miligramo por mililitro. Por último, tenemos la paliperidona, que es el hijo de la risperidona, teniendo así mejores efectos que esta última. Entre ellos tenemos que no va a tener metabolismo hepático y va a tener una excreción urinaria, disminuyendo así las interacciones farmacológicas. Además, va a tener una liberación más prolongada, por lo cual se utilizan menos dosis al día y es más tolerable por los pacientes. Asimismo, va a causar menos sedación, ortostasis y síntomas extrapiramidales que la risperidona. Además, el inconveniente es que asimismo va a causar trastornos metabólicos y va a elevar la prolactina. Y este fármaco se puede iniciar de diferentes maneras. Se puede comenzar con 6 miligramos, en la primera semana, en la segunda semana subirla a 9 miligramos y a la tercera semana subirla a 12 miligramos. O también se puede iniciar con 9 miligramos, si es que el paciente tolera el fármaco, o si es sensible, se puede iniciar con 3 miligramos. Y la dosis suele ser entre 3 a 12 miligramos vía oral al acostarse, y su presentación viene como Invega o Cecplión, en 13 miligramos, o también como ampollas, 300 miligramos en 150 ml. Aquí está la bibliografía usada. Muchas gracias.